Capítulo primero. De los dos tipos de pensamiento es un hecho bien conocido que uno de los principios de la psicología analítica es que las imágenes oníricas han de ser entendidos simbólicamente. Es decir, que no son que deben ser tomados literalmente tal como se presentan en el sueño, pero que detrás de ellos hay que conjeturar un significado oculto. Es esta antigua idea del simbolismo onírico la que no solo ha desafiado las críticas, sino que, además de eso, la oposición más fuerte. Que los sueños pueden estar llenos de importancia y, por lo tanto, algo que debe ser interpretado, es ciertamente ni una idea extraña ni extraordinaria. Este ha sido familiar a la humanidad durante miles de años, y, por lo tanto, parece una verdad banal. El sueño interpretaciones de los egipcios y los caldeos, y los historia de José, quien interpretó los sueños de Faraón, son conocidos por todos, y el libro de los sueños de Artemidoro también es familiar. De innumerables monumentos inscritos en todos los tiempos y pueblos aprendemos de sueños premonitorios, de sueños proféticos y también curativos que la deidad enviaba a los enfermos, durmiendo en el templo. Conocemos el sueño de la madre de Augusto, que soñó que iba a estar embarazada de la deidad transformada en una serpiente. No vamos a acumular referencias y ejemplos para dar testimonio de la existencia de una creencia nueva en el simbolismo de los sueños. Cuando una idea es tan antigua, y es tan generalmente creído, que probablemente sea cierto en algunos y, de hecho, como suele ser el caso, no es literalmente cierto, pero es cierto psicológicamente. En esta distinción radica la razón por la cual los viejos brumosos de la ciencia han al tiempo tirado a la basura un pedazo heredado de la antigua verdad. Porque no era una verdad literal sino psicológica. Para tal es discriminación que este tipo de persona no ha tenido en ningún momento comprensión. A partir de nuestra experiencia, es difícilmente concebible que un Dios que existe fuera de nosotros causa los sueños, o que el sueño, eo ipso, prevé proféticamente el futuro. Sin embargo, cuando traducimos esto a lo psicológico, entonces las teorías antiguas suenan mucho más reconciliables, es decir, el sueño surge de una parte de la mente desconocida para nosotros, pero no por ello menos importante, y se refiere a con los deseos para el día que se acerca. Esta psicología fórmula derivada de la antigua concepción supersticiosa de los sueños, está, por así decirlo, exactamente identificada con la psicología freudiana, que supone un deseo del inconsciente ser la fuente de la soñar. Como enseña la antigua creencia, la deidad o el demonio habla en lenguaje simbólico al durmiente, y el sueño el intérprete tiene el enigma para resolver. En el habla moderna, decir esto significa que el sueño es una serie de imágenes, que aparentemente contradictorias y sin sentido, sino que surgen en realidad a partir del material psicológico que produce una clara significado. Si yo supusiera entre mis lectores una ignorancia del análisis de los sueños, entonces me vería obligado a ilustrar esta afirmación con numerosos ejemplos. Hoy en día, sin embargo, estas cosas son bastante conocidas, así que uno debe proceder con cuidado con el sueño de todos los días material, por consideración a un público educado en estos asuntos. Es un inconveniente especial que ningún sueño puede ser contada sin estar obligado a añadirle la mitad una historia de vida que proporciona a la persona los fundamentos del sueño, pero hay algunos sueños típicos lo cual se puede contar sin un lastre demasiado grande. Uno de los es el sueño de la agresión sexual, que es especialmente prevalente entre las mujeres. Una chica durmiendo después de una noche felizmente pasado bailando, sueños que un ladrón abre su puerta ruidosamente y apuñala su cuerpo con una lanza. Este tema, que se explica por sí mismo, hay innumerables variaciones, algunas simples, otras complicadas. En lugar de la lanza es una espada, una daga, un revólver, una pistola, un cañón, una boca de riego, una regadera. O el asalto es un robo, una persecución, un robo, o es alguien escondido en el armario o debajo de la cama. O el peligro puede ser ilustrado por animales salvajes. Por ejemplo, un caballo que tira a la soñadora al suelo y la patea el cuerpo con su pata trasera. Leones, tigres, elefantes con troncos amenazantes, y finalmente serpientes en una variedad infinita.
A veces la serpiente se mete en la boca, a veces muerde el pecho como el legendario áspid de Cleopatra, a veces viene en el papel de la serpiente paradisíaca, o en las variaciones de Franz Stuck, cuyas imágenes de serpientes llevan los títulos significativos de vicio, pecado, lujuria. El mezcla de lujuria y ansiedad se expresa incomparablemente en 11 la atmósfera misma de estas imágenes, y mucho más brutalmente, en efecto, que en el encantador poema de Morique. La primera canción de amor de la doncella que hay en la red. Contemplar. Pero tengo miedo. Agarro una anguila dulce. Me apodero de una serpiente. El amor es un ciego. Pescadora. Dígale al niño. ¿Dónde aprovechar? Ya salta en mis manos. Oh, lástima o deleite. Con pichones y torneados. Se enrosca en mi pecho. Me muerde, oh, maravilla. Audazmente a través de la piel, se precipita bajo mi corazón. Oh, amor, me estremezco. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo empezar? Esa cosa temblorosa. Allí cruje por dentro. Y se enrolla en un anillo. Debe estar envenenado. Aquí se arrastra por ahí. Dichosamente siento como gusanos. Se metió en mi alma. Y me mata finalmente. Todas estas cosas son simples y no necesitan explicación para ser inteligible. Algo más complicado, pero aún así doce e inconfundible, es el sueño de una mujer. Ella ve el arco de triunfo de Constantino. Un cañón se encuentra frente a su derecha, un pájaro, a su izquierda, un hombre. Un disparo de destellos fuera del tubo. El proyectil la alcanza. Va en su bolsillo, en su bolso. Allí permanece, y sostiene su bolso como si fuera algo muy precioso en él. La imagen desaparece y ella sigue viendo solo la culata del cañón, y sobre ella la de Constantino Lema, Inox signo vinces. Estas pocas referencias a la naturaleza simbólica de los sueños son quizás suficientes. Para quien quiera que la prueba pueda parecen insuficientes, y ciertamente es insuficiente para una principiante, se pueden encontrar más evidencias en el obra de Freud, y en las obras de Steckel y Rango, que son más completos en ciertos detalles. Supongamos aquí que el simbolismo onírico es una de hecho, a fin de traer a nuestro estudio una mente adecuadamente preparada para una apreciación de este trabajo. No lo haríamos tener éxito si, por el contrario, nos asombráramos a la idea de que se puede proyectar una imagen intelectual en nuestra actividad psíquica consciente. Una imagen que, al parecer, obedece a leyes y propósitos totalmente distintos de las que rigen el producto psíquico consciente. ¿Por qué los sueños son simbólicos? Todos los porqués de la psicología se divide en dos preguntas separadas. Primero, ¿para qué propósito son simbólicos los sueños? Vamos a responder a esto solo para abandonarla de inmediato. Los sueños son simbólicos para que no puedan ser entendidos, con el fin de que el deseo, que es la fuente del sueño, puede permanecer desconocido. La pregunta de por qué esto es así y no de otra manera, 13 nos lleva a las experiencias y trenes de largo alcance del pensamiento de la psicología freudiana. Aquí nos interesa la segunda pregunta, a saber, ¿cómo es que los sueños son simbólicos? Es decir, ¿desde dónde viene esta capacidad de representación simbólica, de que nosotros, en nuestra vida cotidiana consciente, podemos descubrir aparentemente no hay rastros? Examinemos esto más de cerca. ¿Podemos realmente descubrir nada simbólico en nuestro pensamiento cotidiano? Dejar nosotros seguimos nuestras líneas de pensamiento. Pongamos un ejemplo. Pensamos en la guerra de 1870 y 1871. Pensamos en una serie de batallas sangrientas, el asedio de Estrasburgo, Belfort, París, el Tratado de Paz, fundamento del Imperio Alemán, y así sucesivamente. Como hemos estado pensando, comenzamos con una idea, o superidea, como también es llamado, y sin pensar en ello, sino que cada vez guiados por un sentimiento de dirección, pensamos en el individuo reminiscencias de la guerra. En esto no podemos encontrar nada simbólico, y todo nuestro pensamiento consciente procede de acuerdo con a este tipo. 13. Si observamos nuestro pensamiento muy estrechamente, y seguimos una línea de pensamiento intensiva, como, por ejemplo, la solución de un problema difícil, de repente nos damos cuenta de que estamos pensando en palabras, es decir, en un pensamiento totalmente intensivo empezamos a hablarnos a nosotros mismos, o que de vez en cuando anota el problema, o haz un dibujo de él para que quede absolutamente claro.
ciertamente debe haber sucedido a cualquiera que haya vivido durante algún tiempo en un país extranjero. País, que después de un cierto período ha comenzado a pensar en el idioma del país. Un tren muy intenso 14 del pensamiento se desarrolla más o menos en forma de palabra. Es decir, si se quiere expresarlo, enseñarlo o convencer cualquiera de ellos. Evidentemente se dirige enteramente al mundo exterior. En esta medida, esta dirección o lógica el pensamiento es una realidad que piensa, 14 que tiene una existencia real para nos. Es decir, un pensamiento que se ajusta a la realidad condiciones, 15 donde, expresado en otras palabras, imitamos la sucesión de cosas objetivamente reales, de modo que las imágenes en nuestra mente se suceden unas a otras en el mismo sucesión estrictamente causal como los acontecimientos históricos fuera de nuestra mente. 16. A esto lo llamamos pensar con atención dirigida. Tiene, además, la peculiaridad de que uno se cansa de ello, y que, por esta razón, solo se pone en acción durante una hora. Toda nuestra realización vital, que es tan costosa, es la adaptación al medio ambiente. Una parte de ella es el pensamiento dirigido, que, biológicamente expresado, no es nada sino un proceso de asimilación psíquica, que, como en cada logro vital, deja tras de sí un correspondiente agotamiento. El material con el que pensamos es el lenguaje y concepto de habla, una cosa que se ha utilizado desde el tiempo inmemorial como algo externo, un puente para el pensamiento, y que tiene un solo propósito, el de la comunicación. En la medida en que pensamos dirigidamente, pensamos por los demás y habla con los demás. 17. El habla es originalmente un sistema de expresión emocional e imitativa. Sonidos que expresan terror, miedo, ira, amar. Y sonidos que imitan los ruidos de los elementos, el correr y el gorgoteo del agua, el retumbar de los truenos, 15 los tumultos de los vientos, los tonos del mundo animal, y así sucesivamente. Y, por último, las que representan una combinación de los sonidos de la percepción y de la reacción afectiva. 18. Del mismo modo, en las lenguas más o menos modernas, las grandes se conservan cantidades de reliquias onomatopéyicas. Por ejemplo, sonidos para el movimiento del agua. Rauschen, Rieseln, Ruschen, Rinen, Renen, correr, Rusello, Ruiseau, río, Rin. Waser, Wiesen, Wisern, Pisen, Pisis, Fisch. Así, el lenguaje no es originaria y esencialmente más que un sistema de signos o símbolos, que denotan sucesos reales, o su eco en el alma humana. Por lo tanto, hay que estar decididamente de acuerdo con Anatole Francia, 19 cuando dice, ¿qué es el pensamiento y cómo pensamos? Pensamos con palabras. Eso solo es sensual y nos devuelve a la naturaleza. Pensar de ella. El metafísico no tiene más que el grito perfeccionado de los monos y perros con los que construir el sistema del mundo. Ese que él llama especulación profunda y método trascendente es poner de extremo a extremo en un orden arbitrario los sonidos naturales que el hambre, el miedo y el amor en los bosques primitivos, y a los que se les fueron adjudicando poco a poco los significados en que uno creía para ser abstractos, cuando no eran más que crudos. No temáis que la sucesión de pequeños gritos, débiles y sofocados, que componen un libro de filosofía, nos lo enseñarán tanto con respecto al universo, que ya no podemos vivir en él. Así es nuestro pensamiento dirigido, y aunque fuéramos en los más solitarios y alejados de nuestros semejantes, el pensamiento no es más que las primeras notas de una larga gritamos a nuestros compañeros que se ha encontrado agua, 16 que habíamos matado al oso, que se acercaba una tormenta, o que los lobos merodeaban por el campamento. Un sorprendente paradoja de Abelardo, que se expresa de una manera muy intuitiva toda la limitación humana de nuestra complicada proceso de pensamiento, dice, sermo generatur ab intellectu et generat intellectum. 20. Cualquier sistema filosófico, por abstracto que sea, representa, en medios y fines, nada más que una combinación extremadamente inteligentemente desarrollada de originales sonidos de la naturaleza. 21. De aquí surge el deseo de un Schopenhauer o un Nietzsche para el reconocimiento y la comprensión, y la desesperación y amargura de su soledad. Uno podría esperar, tal vez, que un hombre lleno de genio pudiera pastar en la grandeza de sus propios pensamientos, y renunciar a la aprobación barata de la muchedumbre que él desprecia. Sin embargo, sucumbe al impulso más poderoso del instinto gregario.
Su búsqueda y su hallazgo, su llaman, pertenecen a la manada. Cuando dije hace un momento que el pensamiento dirigido es correctamente un pensamiento con palabras, y citó ese ingenioso testimonio de Anatole France como prueba drástica de ello, un malentendido podría surgir fácilmente, a saber, que el pensamiento dirigido es en realidad solo palabra. Eso, sin duda, iría demasiado lejos. Sin embargo, el lenguaje debe ser comprendido de una manera más amplia. Sentido que el de la palabra, que no es en sí misma más que la expresión del pensamiento formulado, que es capaz de comunicándose en el sentido más amplio. De lo contrario, el sordomudo estaría limitado al máximo en su capacidad para pensar, lo que no es el caso en la realidad. Sin 17 cualquier conocimiento de la palabra hablada, tiene su lenguaje. Este lenguaje, considerado desde el punto de vista de la historia, o en otras palabras, el pensamiento dirigido, es aquí un descendiente de las palabras primitivas, como, por ejemplo, Windows 22 lo expresa. Otro resultado importante de esa cooperación en materia de sonido y sonido, el intercambio de signos, consiste en el hecho de que muchas palabras pierden por completo su significado original de pensamiento concreto, y se convierten en signos de ideas generales y de expresión de las funciones aperceptivas de relación y comparación y sus productos. De esta manera se desarrolla el pensamiento abstracto, el cual, debido a no sería posible sin el cambio de sentido que se encuentra en la raíz de la misma, es de hecho una producción de esa sustancia psíquica y psicofísica acción recíproca a partir de la cual se desarrolla el lenguaje se lleva a cabo. Hodel 23 niega la identidad del lenguaje y del pensamiento, porque, por una razón, un mismo hecho psíquico puede expresarse en diferentes idiomas en diferentes maneras. De ahí saca la conclusión de que una superlengua el pensamiento existe. Ciertamente, existe tal cosa, si con Hermann se lo considera hipólogo, o con Hodel como superlenguaje. Solo que esto no es pensamiento lógico. Mi concepción de la misma concuerda con la notable contribución hecha por Baldwin, la cual cita aquí palabra por palabra. 24. La transmisión del significado prejuicio al significado juicioso es precisamente eso del conocimiento que tiene confirmación social a lo que se las arregla sin él. Los significados utilizados para juicio son los ya desarrollados en sus presupuestos y aplicaciones a través de la confirmación de las relaciones sociales. Así, el juicio personal, entrenado en los métodos de la 18 y disciplinado por la interacción de su mundo social, proyecta su contenido en ese mundo de nuevo. En otras palabras, el plataforma para todo movimiento hacia la afirmación del juicio individual, la nivel desde el cual se utiliza la nueva experiencia, ya es y siempre socializado. Y es precisamente este movimiento el que encontramos reflejado en los resultados reales como el sentido de la idoneidad o el carácter sinómico del significado traducido. Ahora bien, el desarrollo del pensamiento, como vamos a ver en más el detalle, se realiza por un método esencialmente de ensayo y error, de experimentación, del uso de los significados como si valieran más de lo que son, como sin embargo, se reconoce que vale la pena. El individuo debe usar sus pensamientos, sus conocimientos establecidos, sus juicios fundamentados, la encarnación de sus nuevas construcciones inventivas. Él erige su pensamiento, como decimos esquemáticamente, en términos lógicos, problemáticamente, condicionalmente, disyuntivamente, proyectando en él una opinión todavía peculiar a él mismo, como si fuera verdadera. Así todo el descubrimiento continúa. Pero esto es, desde el punto de vista lingüístico de vista, todavía para usar el lenguaje actual, todavía para trabajar por significados ya incorporado en el uso social y convencional. El lenguaje crece, por lo tanto, tal como lo hace el pensamiento, perder su referencia sinómica o dual. Su significado es a la vez personal y social. Es el registro de la tradición, el registro de la conquista racial, el depósito de todas las ganancias obtenidas por el genio de los individuos, el sistema de copia social, así establecido, refleja los procesos de juicio de la raza, y a su vez se convierte en la escuela de formación del juicio de las nuevas generaciones. La mayor parte de la formación del yo, por la cual los caprichos de reacción personal al hecho y a la imagen se reducen a la base del buen juicio, viene a través del uso de la palabra. Cuando el niño habla, pone ante el mundo su sugerencia para un general o significado común. La acogida que recibe confirma o refuta él.
En cualquiera de los dos casos se le instruye. Su próxima aventura es ahora de una plataforma de conocimiento en la que el nuevo artículo es más casi convertible en la moneda común de las relaciones efectivas. El punto a notar aquí no es tanto el mecanismo exacto del intercambio, la conversión secundaria, por el cual se obtiene esta ganancia, 19 como el entrenamiento en el juicio que proporcione el uso constante de la misma. En cada caso, el juicio efectivo es el juicio común. Aquí el objeto es señalar que está asegurado por el desarrollo de una función cuyo surgimiento es directamente ad hoc, directamente para la experimentación social mediante la cual el crecimiento de la competencia personal también se avanza la función del habla. En el lenguaje, por lo tanto, para resumir lo anterior, tenemos el instrumento tangible, real, histórico, del desarrollo y la conservación del significado psíquico. Es el material evidencia y prueba de la concurrencia del juicio social y personal. En ella el significado sinómico, juzgado como apropiado, se convierte en significado social, sostenido como socialmente generalizado y reconocido. Estos argumentos de Balduino enfatizan abundantemente las amplias limitaciones del pensamiento causadas por el idioma. 25 Estas limitaciones son de la mayor importancia, tanto subjetiva como objetivamente. Al menos su significado es lo suficientemente grande como para obligar a uno a preguntarse si, después de todo, en lo que se refiere a la independencia de pensamiento, Franz Mautner, completamente escéptico, no está realmente en lo cierto al su punto de vista de que el pensamiento es palabra y nada más. Baldwin se expresa con más cautela y reserva. Sin embargo, su significado interno está claramente a favor de la primacía de la palabra, naturalmente no en el sentido de la palabra hablada. El pensamiento dirigido, o como podríamos tal vez llamarlo, el pensamiento en el habla interna, es el instrumento manifiesto de la cultura, y no nos extraviamos cuando decimos que la poderosa obra de la educación que los siglos han dado al pensamiento dirigido ha producido, solo a través del desarrollo peculiar del pensamiento del objeto subjetivo individual al objetivo social, una aplicación práctica de la mente humana a la que debemos el empirismo y la técnica modernos, y que se produce por primera vez en la historia del mundo. Inquisitivo mentes a menudo se han atormentado a sí mismas con la por qué el conocimiento indudablemente extraordinario de las matemáticas y de los principios y hechos materiales unido al arte incomparable de la mano humana en la antigüedad nunca llegó al punto de desarrollar aquellas declaraciones técnicas de hecho conocidas, por ejemplo, el principios de las máquinas simples, más allá del ámbito de la divertida y curiosa a una técnica real en el sentido moderno. Necesariamente, solo hay una respuesta a esto. Los antiguos casi en su totalidad, con la excepción de unos pocos extraordinarios mentes, carecían de la capacidad de permitir que su interés seguir las transformaciones de la materia inanimada hasta en la medida necesaria para que puedan reproducir el proceso de la naturaleza, creativamente y a través de su propio arte, por medio de la cual solo podrían haber tenido éxito poniéndose en posesión de la fuerza de la naturaleza. Lo que les faltaba era entrenamiento en el pensamiento dirigido, o, para expresarlo psicoanalíticamente, los antiguos no logran arrancar la libido que podría ser sublimada, de las otras relaciones naturales, y no recurre voluntariamente al antropomorfismo. El secreto del desarrollo de la cultura radica en la movilidad de la libido, y en su capacidad de transferencia. Es, por lo tanto, suponer que el pensamiento dirigido de nuestro tiempo es una adquisición más o menos moderna, de la que carecía en épocas anteriores. Pero con esto llegamos a otra pregunta, a saber, ¿qué sucede si no pensamos dirigidamente? Entonces, nuestro pensamiento 21 carece de la idea principal, y del sentido de dirección que emana de eso. 26 Ya no obligamos a nuestros pensamientos a lo largo de un camino definido, pero déjalos flotar, hundirse y montan según su propia gravedad. Según Paraculpe 27 el pensamiento es una especie de acción interna de la voluntad, la cuya ausencia conduce necesariamente a un juego automático de ideas. James entiende el pensamiento no dirigido, o el pensamiento meramente asociativo, como el ordinario. Se expresa al respecto en la siguiente manera. Nuestro pensamiento consiste en gran parte en una serie de imágenes, uno de los cuales produce el otro. Una especie de estado onírico pasivo de lo que también son capaces los animales superiores.
Este tipo de pensamiento conduce, sin embargo, a conclusiones razonables desde un punto de vista práctico de carácter teórico. Por regla general, los eslabones de este tipo de pensamiento irresponsable, que se unen accidentalmente, son empíricamente concretos cosas, no abstracciones. Podemos, de la siguiente manera, completar estas definiciones de William James. Este tipo de pensamiento hace no nos cansemos. Nos aleja rápidamente de la realidad y nos lleva a fantasías del pasado y del futuro. Aquí, pensando en él cesa la forma de hablar, la imagen se amontona sobre la imagen, el sentimiento al sentir. Cada vez con más claridad se ve una tendencia que crea y hace creer, no como verdaderamente es, pero como uno podría desear que fuera. 28. El material de estos pensamientos que se aleja de la realidad, puede naturalmente no sea más que el pasado con sus 1000 imágenes de memoria. El habla habitual llama a este tipo de pensamiento soñando. 22. Quien se observe atentamente a sí mismo, encontrará la costumbre general de hablar muy llamativa, por casi todos los días podemos ver por nosotros mismos cómo, al dormirnos, fantasías se entretejen en nuestros sueños, de modo que entre los sueños del día y de la noche no es tan grande diferencia. Por lo tanto, tenemos dos formas de pensamiento: el pensamiento y el sueño o el pensamiento fantasmal. En primer lugar, trabajar para la comunicación con elementos de voz, es molesto y agotador. Este último, por el contrario, continúa sin dificultad, trabajando espontáneamente, para habla, con reminiscencias. El primero crea innovaciones, adaptaciones, imita la realidad y busca actuar sobre ella. Este último, por el contrario, se aleja de la realidad, libre voluntad subjetiva, y es, en cuanto a la adaptación, totalmente improductivo. 29. Dejemos a un lado la pregunta de por qué poseemos estas dos maneras diferentes de pensar, y volver a la segunda proposición, a saber, cómo es que tenemos dos formas diferentes de pensar. Lo he insinuado más arriba que la historia nos muestra que el pensamiento dirigido no fue siempre tan desarrollado como lo está en la actualidad. En esta época la expresión más bella del pensamiento dirigido es la ciencia, y la técnica fomentada por ella. Ambas cosas están endeudadas para su existencia simplemente a una educación energética en pensamiento dirigido. En ese momento, sin embargo, cuando unos pocos precursores de la cultura actual, como el poeta Petrarca, comenzó a apreciar la naturaleza de manera comprensiva, allí ya existía un equivalente para nuestra ciencia, a ingenio, escolástica. 31. Esto tomó sus objetos de las fantasías del pasado, y dio a la mente una dialéctica. 23. Formación en pensamiento dirigido. El único éxito que hizo señas al pensador fue la victoria retórica en la disputa, y no una transformación visible de la realidad. Los sujetos de pensamiento eran a menudo asombrosamente fantasiosos. Por ejemplo, se discutieron cuestiones como cuántos ángeles podrían tener un lugar en el punto de una aguja. Si Cristo pudo haber hecho su obra de la redención igualmente bien si hubiera entrado en el mundo como un guisante. La posibilidad de tales problemas, para que pertenecen a los problemas metafísicos en general, a saber, para poder conocer lo incognoscible, nos muestra de lo que un tipo peculiar debe haber sido esa mente que creó cosas que para nosotros son el colmo del absurdo. Nietzsche había adivinado, sin embargo, el trasfondo biológico de este fenómeno cuando habló de la bella tensión de la mente germánica que él medio edades creadas. Tomado históricamente, la escolástica, en el espíritu del cual personas de imponentes facultades intelectuales, como Tomás de Aquino, Duns Scoto, Abelardo, Guillermo de Ockham y otros, han trabajado, es la madre de la actitud científica moderna, y en un tiempo posterior veremos claramente cómo y en qué la escolástica todavía proporciona corrientes subterráneas vivas a la ciencia de hoy. Su conjunto la naturaleza reside en la gimnasia dialéctica que ha elevado la símbolo de la palabra, a un significado casi absoluto, de modo que finalmente alcanzó esa sustancialidad que la antigüedad caducada solo podía prestar a sus logotipos temporalmente, a través de atributos de valoración mística. La obra de la escolástica, sin embargo, parece ser el fundamento de la sublimación intelectual firmemente tejida, la conditio 24 sine qua non de la ciencia y la técnica modernas espíritu. Si nos remontamos más atrás en la historia, encontraremos lo que hoy llamamos ciencia, disuelto en una forma indistinta nube.
La mente moderna creadora de cultura es incesantemente ocupado en despojar toda subjetividad de la experiencia, y en encontrar aquellas fórmulas que traen la naturaleza y sus fuerzas a la mejor y más adecuada expresión. Sería una autoglorificación absurda y totalmente injustificada si supusiéramos que somos más enérgicos o más inteligentes que los antiguos. Nuestros materiales para el conocimiento han aumentado, pero no nuestra capacidad. Por esta razón, nos convertimos inmediatamente en obstinado e insusceptible con respecto a las nuevas ideas como personas en los tiempos más oscuros de la antigüedad. El conocimiento ha aumentado, pero no nuestra sabiduría. Los principales puntos de nuestro interés se desplaza por completo a la materia realidad. La antigüedad prefería un modo de pensamiento que era más estrechamente relacionado con un tipo fantástico. A excepción de una perspicuidad sensible hacia las obras de arte, no alcanzada desde entonces, buscamos en vano en la antigüedad esa precisa y el modo concreto de pensar característico de la ciencia. Vemos que el espíritu antiguo no crea, sino que mitología. Desafortunadamente, solo adquirimos en la escuela una concepción muy mezquina de la riqueza y la inmensidad poder de la vida de la mitología griega. Por lo tanto, a primera vista, no parece posible que asumamos que esa energía y ese interés que hoy en día pusimos en la ciencia y en la técnica, el hombre de la antigüedad dio en gran parte a su mitología. Eso, sin embargo, da 25 la explicación de los cambios desconcertantes, lo caleidoscópico transformaciones y nuevas agrupaciones sincretistas, y el continuo rejuvenecimiento de los mitos en la esfera griega de la cultura. Aquí, nos movemos en un mundo de fantasías, que, poco preocupadas por lo externo curso de las cosas, fluye de una fuente interna, y, constantemente cambiando, crea ahora plástico, ahora sombrío formas. Esta actividad fantasmática de la mente antigua creado artísticamente por excelencia. El objeto del interés no parece haber sido para aferrarse a la como del mundo real de manera tan objetiva y exacta como posiblemente, sino para adaptar estéticamente las fantasías subjetivas y expectativas. Había muy poco lugar entre a los pueblos antiguos por la frialdad y la desilusión que los pensamientos de Giordano Bruno sobre la eternidad y los descubrimientos de Kepler traído a la humanidad moderna. El hombre ingenuo de la antigüedad vio en el sol al gran padre del cielo y la tierra, y en la luna la fecunda y buena madre. Todo tenía sus demonios. Animaron por igual aún el ser humano y su hermano, el animal. Todo se consideró de acuerdo con su carácter antropomórfico o atributos stereomórficos, como ser humano o animal. Incluso al disco del sol se le dieron alas o 4 pies, con el fin de ilustrar su movimiento. Así surgió una idea del universo, que no solo estaba muy lejos de la realidad, sino que correspondía enteramente a las fantasías. Conocemos, por nuestra propia experiencia, este estado de ánimo. Es una etapa infantil. Para un niño la luna es un hombre o un rostro o un pastor de las estrellas. Las nubes en el cielo 26 parecen ovejitas. Los muñecos beben, comen y duermen. El niño coloca una carta en la ventana para el niño Jesús. Llama a la cigüeña para que le traiga un hermanito o hermana. La vaca es la esposa del caballo, y el perro el esposo de la gata. Sabemos, también, que las razas inferiores, como los negros, miran a la locomotora como a un animal, y llama a los cajones de la mesa el hijo de la mesa. Como aprendemos a través de Freud, el sueño muestra un tipo. Dado que el sueño no se preocupa por la condición real de las cosas, trae la materia más heterogénea juntos, y un mundo de imposibilidades ocupa el lugar de las realidades. Freud encuentra que la progresión es característica de pensar cuando se está despierto. Es decir, el avance de la excitación del pensamiento desde el sistema de la percepción externa a través del trabajo endopsíquico de asociación, consciente e inconsciente, al extremo motor. Es decir, hacia la inervación. En el sueño encuentra lo contrario, es decir, la regresión de la excitación del pensamiento desde el preconsciente o inconsciente hasta el sistema de percepción, por medio de la cual el sueño recibe su impresión ordinaria de distinción sensible, que puede elevarse a una claridad casi alucinante. El sueño el pensamiento se mueve de manera retrógrada hacia lo crudo material de la memoria. La estructura del sueño los pensamientos se disuelven durante el progreso de la regresión en su materia prima. La reanimación del original la percepción es, sin embargo, solo una cara de la regresión.
El otro lado es la regresión al material de memoria infantil, lo que también podría entenderse como una regresión a la original percepción, pero que merece una mención especial 27 debido a su importancia independiente. Esta regresión podría, de hecho, ser considerado como histórico. El sueño, según esta concepción, también podría describirse como sustituto de la escena infantil, cambiada a través de la transferencia a la escena reciente. La escena infantil no puede llevar a cabo su reposición. Debe estar satisfecho con su regreso como un sueño. De esta concepción del lado histórico de la regresión, se deduce en consecuencia, los modos de conclusión de el sueño, en la medida en que se puede hablar de ellos, debe mostrar al mismo tiempo un carácter análogo e infantil. Este es verdaderamente el caso, como la experiencia lo ha hecho abundantemente, de modo que hoy en día todos los que están familiarizados con el tema del análisis de los sueños confirma la proposición de Freud que los sueños son un pedazo de la vida conquistada del alma infantil. En la medida en que la vida psíquica infantil es innegablemente de tipo arcaico, esta característica pertenece al sueño en un grado bastante inusual. Freud llama a nuestra atención a esto especialmente. El sueño, que cumple sus deseos con una breve, regresiva camino, nos ofrece solo un ejemplo del método primario de trabajo del aparato psíquico, que ha sido abandonado por nosotros como inadecuado. Lo que una vez gobernó en el estado de vigilia, cuando la vida psíquica era todavía joven e impotente, parece estar desterrada a la vida onírica, de la misma manera que el arco y flechas, esas armas primitivas y desechadas de la humanidad adulta, han sido relegado a la guardería. 32. Toda esta experiencia nos sugiere que dibujemos un paralelismo entre el pensamiento fantasioso y mitológico de la antigüedad y el pensamiento semejante de los niños, entre 28 las razas humanas inferiores y los sueños. 33. Este tren del pensamiento no es extraño para nosotros, sino bastante familiar a través de nuestro conocimiento de la anatomía comparada y la historia del desarrollo, que nos muestran cómo la estructura y la función del cuerpo humano son el resultado de una serie de cambios embrionarios que corresponden a cambios en la historia de la carrera. Por lo tanto, la suposición se justifica que la ontogénesis corresponde a de la psicología a la filogénesis. En consecuencia, también es cierto que el estado de pensamiento infantil en la vida psíquica del niño, así como en los sueños, no es más que un reeco de lo prehistórico y lo antiguo. 34. A este respecto, Nietzsche adopta una visión muy amplia y notable punto de vista. 35. En nuestro sueño y en nuestros sueños pasamos a través de todo el pensamiento de la humanidad primitiva. Es decir, de la misma manera que el hombre razones en sus sueños, razonaba cuando en el estado de vigilia muchos miles de años. La primera causa que se le ocurrió en su mente en referencia a cualquier cosa que necesitara explicación, le satisfacía y pasado por la verdad. En el sueño esta reliquia atávica de la humanidad manifiesta su existencia dentro de nosotros, porque es el fundamento sobre el que sé que la facultad racional superior desarrolló, y que todavía es desarrollándose en cada individuo. El sueño nos transporta de vuelta a estados anteriores de la cultura humana, y nos proporciona un medio de comprensiones mejor. El pensamiento onírico es tan fácil para nosotros ahora, porque estamos tan completamente entrenados para ello a través de las interminables etapas de la evolución durante las cuales esta forma fantasiosa y fácil de teorizar ha prevalecido. Hasta cierto punto, el sueño es un reconstituyente para el cerebro, que durante el día es llamado para satisfacer las severas demandas de pensamiento entrenado, hechas por el condiciones de una civilización superior. A partir de estos hechos, podemos entender cómo últimamente se ha agudizado el pensamiento lógico, el tomar en serio la causa y el efecto, ha sido 29 desarrollado. Cuando nuestras funciones de razón e inteligencia aún alcanzan involuntariamente a esas formas primitivas de conclusión, y vivimos aproximadamente la mitad de nuestras vidas en esta condición. Ya hemos visto que Freud, independientemente de Nietzsche, ha llegado a un punto de vista similar desde el base del análisis de los sueños. El paso a partir de este estableció proposición a la percepción de los mitos como familiares de imágenes ya no es una de las mejores. Freud ha formulado esta conclusión él mismo. 36. La investigación de esta formación psicopopular, mitos, etc., de ninguna manera está terminado en la actualidad.
Para tomar un ejemplo de esto, sin embargo, es probable que los mitos correspondan al residuo distorsionado de las fantasías de deseos de naciones enteras, los sueños de la humanidad joven. Rank 37 entiende los mitos de una manera similar, como un sueño masivo del pueblo. 38 Ricklin 39 ha insistido sobre el mecanismo onírico de las fábulas, y Abraham 40 ha hecho lo mismo con los mitos. Dice: el mito es un fragmento de la vida anímica infantil del pueblo. Y, de este modo, el mito es un fragmento sostenido, que aún queda de la vida infantil del alma del pueblo, y el sueño es el mito del individuo. Una lectura desprejuiciada de lo anterior sin duda, los autores disiparán todas las dudas sobre la íntima conexión entre la psicología del sueño y el mito psicología. La conclusión resulta casi de sí misma, que la época que creó los mitos pensaba infantilmente, que 30 es decir, fantasiosamente, como todavía se hace en nuestra época, en gran medida, asociativa o análogamente, en sueños. Los inicios de las formaciones míticas, en el niño, la toma de fantasías por realidades, que es en parte de acuerdo con lo histórico, puede descubrirse fácilmente entre los niños. Se podría objetar que la mitología, las inclinaciones de los niños son implantadas por la educación. La objeción es inútil. ¿Se ha roto alguna vez la humanidad? Libre de los mitos. Cada hombre tiene ojos y todos sus sentidos para percibir que el mundo está muerto, frío e interminable, y nunca ha visto un Dios, ni ha sido llevado a la existencia de tales por necesidad empírica. Por el contrario, hacía falta un arma fantástica, indestructible optimismo, y muy alejado de todo sentido de realidad, para, por ejemplo, descubrir en lo vergonzoso la muerte de Cristo, realmente la salvación suprema y la redención del mundo. Por lo tanto, uno sí puede retener de un niño la sustancia de los mitos anteriores, pero no de él la necesidad de la mitología. Se puede decir que, si sucediera que todas las tradiciones del mundo fueran cortadas de un solo golpe, luego con la generación que le sigue, toda la mitología y la historia de la religión empezar de nuevo. Solo unos pocos individuos logran deshaciéndose de la mitología en una época de cierto intelectual supremacía. La masa nunca se libera a sí misma. Explicaciones no sirven de nada. Simplemente destruyen una forma transitoria de la manifestación, pero no del impulso creador. Retomemos nuestra línea de pensamiento anterior. Hablamos del reconto genético de la filogenética 31 psicología entre los niños, vimos que la fantasía, el pensamiento, es una característica de la antigüedad, del niño, y de las razas inferiores. Pero ahora sabemos también que el hombre moderno y adulto está entregado en gran parte a este mismo pensamiento fantasioso, que entra tan pronto como él cesa el pensamiento dirigido. Una disminución del interés, una ligera fatiga, es suficiente para poner fin al pensamiento, la adaptación psicológica exacta a lo real mundo, y reemplazarlo con fantasías. Nos estamos desviando del tema y dar paso a nuestros propios trenes de pensamiento. Si el aflojamiento de la atención aumenta, entonces perdemos poco a poco la conciencia del presente, y la fantasía entra en posesión del campo. Aquí se interpone la pregunta importante: ¿cómo se fantasías creadas? De los poetas aprendemos mucho eso. De la ciencia aprendemos poco. El psicoanalítico presentado a la ciencia por Freud, arrojan luz sobre esto por primera vez. Nos mostró que hay ciclos típicos. El tartamudo se imagina que es un gran orador. La verdad de esto, Demóstenes, gracias a su energía, lo ha demostrado. El pobre hombre se imagina a sí mismo ser millonario, el niño un adulto. La lucha ha vencido batallas victoriosas con el conquistador. Los tormentos ineptos o se deleita con planes ambiciosos. Nosotros imagina lo que nos falta. La interesante pregunta del porqué de todo esto debemos dejarlo aquí sin respuesta, mientras volvemos al problema histórico. ¿De dónde sacan los fantasmas sus materiales? 41 Nosotros eligió, como ejemplo, una fantasía típica de la pubertad. Un niño en esa etapa ante el cual todo el miedo 32 incertidumbre del futuro el destino se abre, vuelve a ponerle incertidumbre en el pasado, a través de su fantasía, y dice:
Si solo que yo no era el hijo de mis padres ordinarios, sino hija de un conde rico y a la moda, y había sido simplemente pasó a mis padres, y un día un dorado vendría el coche, y el conde se llevaría a su hijo de vuelta con él a su maravilloso castillo, y así sigue como en los cuentos de hadas de Grimm, que la madre le cuenta a sus hijos. 42 Con un niño normal, se detiene con el idea fugitiva, que pasa rápidamente y que pronto se encubre y olvidado. Sin embargo, en un momento, y eso fue en el antiguo mundo de la cultura, la fantasía era una institución reconocida. Los héroes, recuerdo a Rómulo Remo, Semíramis, Moisés y muchos otros, han sido separados de sus verdaderos padres. 43 Otros son directamente hijos de los dioses, y las razas nobles derivan sus árboles genealógicos de héroes y dioses. Como se ve por esto, por ejemplo, la fantasía de la humanidad moderna no es más que un reeco de una vieja creencia popular, que estaba muy extendida originalmente. 44 La fantasía ambiciosa elige, entre otros, una forma que es clásica, y que una vez tenía un verdadero significado. Lo mismo es válido en respecto a la fantasía sexual. En el preámbulo tenemos hablando de sueños de agresión sexual. El ladrón que irrumpe en la casa y comete un acto peligroso. Ese también es un tema mitológico, y en la prehistoria sin duda, la era también era una realidad. 45 Totalmente aparte de la que la captura de mujeres era algo general en los tiempos prehistóricos sin ley, también fue objeto de la mitología en las épocas cultas. Recuerdo la captura de 33 Proserpina, de Yanira, Europa, las Sabinas, etc. No debemos olvidar que, aún hoy en día, las costumbres matrimoniales existen en varias regiones que recuerdan la antigua costumbre del matrimonio por captura. El simbolismo del instrumento del coito era una material para la fantasía antigua. Amuebló un culto generalizado que fue designado fálico, el objeto de reverencia de la cual era el falo. El acompañante de Dioniso era Fales, una personificación del falo procedente de la fálica Herme de Dioniso. Los símbolos fálicos eran incontables. Entre los sabinos, existía la costumbre de que el novio dividiera la boda del apelo con una lanza. El pájaro, el pez y la serpiente eran símbolos fálicos. Además, existían enormes cantidades representaciones estereomórficas de lo sexual instinto, en relación con el cual el toro, el macho cabrío, el carnero, el jabalí y el asno se usaban con frecuencia. El trasfondo de esta elección de símbolo fue suministrado por la inclinación sodomítica de la humanidad. Cuando en el fantasía onírica del hombre moderno, el hombre temido es reemplazado por parte de un animal, hay recurrencia en la ontogenética reeco de la misma cosa que fue abiertamente representada por los antiguos innumerables veces. Había machos cabríos que ninfas perseguidas, sátiros con cabras. En tiempos aún más antiguos en Egipto incluso existía un santuario de un dios cabra, que los griegos llamaban Pan, donde se prostituían los hieródulos con cabras. 46 Es bien sabido que este culto no se ha extinguido, pero sigue viviendo como un costumbre en el sur de Italia y Grecia. 47. Hoy en día sentimos por tal cosa nada más que lo más profundo 34 Aborrecimiento, y nunca lo admitiría que aún dormitaba en nuestras almas. Sin embargo, tan cierto como la idea de la agresión sexual está ahí, también están estas cosas. Cual deberíamos contemplar aún más de cerca, no a través de anteojos morales, con horror, pero con el interés como ciencias naturales, ya que estas cosas son reliquias venerables de periodos culturales pasados. Tenemos, incluso hoy en día, una cláusula en nuestro Código Penal contra la sodomía. Pero lo que una vez fue tan fuerte como para dar lugar a un culto entre un grupo muy es probable que los pueblos desarrollados no hayan desaparecido por completo del alma humana en el curso de unas pocas generaciones. No podemos olvidar que, desde el simposio de Platón, en el que la homosexualidad nos enfrenta al mismo nivel con la llamada sexualidad normal, solo 80 generaciones han pasado. ¿Y qué son 80 generaciones? Se reducen a un periodo de tiempo imperceptible en el que comparada con el espacio de tiempo que nos separa del Homo neanderthalensis o heidelbergensis. Podría a este respecto, me recordamos algunas reflexiones escogidas del gran historiador Guglielmo Ferrero. 48. Es una creencia muy común que cuanto más se separa el hombre del presente por el tiempo, tanto más difiere de nosotros en sus pensamientos y sentimientos.
que cambia la psicología de la humanidad de siglo en siglo, como las modas de la literatura. Por lo tanto, no más pronto encontramos en la historia pasada una institución, una costumbre, una ley o una creencia un poco diferente de aquellas con las que estamos familiarizados, que inmediatamente buscamos algunos significados complejos, que con frecuencia se resuelven en frases de dudosa significación. En efecto, el hombre no cambia tan rápidamente. Su psicología en el fondo sigue siendo el mismo, y aunque su cultura difiere mucho de la de una época a otra, no cambia el funcionamiento de su mente. Las leyes fundamentales de la mente siguen siendo las mismas, al menos 35 al menos durante el corto periodo histórico del que tenemos conocimiento, y todos los fenómenos, incluso los más extraños, deben ser capaces de explicación por las leyes comunes de la mente que podemos reconocer en nosotros mismos. El psicólogo debe aceptar este punto de vista sin reserva como peculiarmente aplicable a él mismo. Hoy, en efecto, en nuestra civilización las procesiones fálicas, los misterios dionisíacos de la Atenas clásica, la cara descubierta emblemas fálicos, han desaparecido de nuestras monedas, casas, templos y calles. También lo han hecho los teriomórficos representaciones de la deidad reducidas a pequeñas remanentes, como la paloma del Espíritu Santo, el Cordero de Dios y el gallo de Pedro adornando las torres de nuestras iglesias. De la misma manera, la captura y violación de las mujeres se han reducido a los crímenes. Sin embargo, todo esto no el hecho de que nosotros, en la infancia, pasamos por un periodo en el que los impulsos hacia estas inclinaciones arcaicas aparecen una y otra vez, y que a lo largo de toda nuestra vida poseer, al lado de los recién reclutados, dirigidos y un pensamiento adaptado, un pensamiento fantasioso que corresponde al pensamiento de los siglos de la antigüedad y barbarismo. Al igual que nuestros cuerpos aún guardan los recordatorios de viejas funciones y condiciones en muchos anticuados órganos, así también nuestras mentes, que aparentemente han crecido esas tendencias arcaicas, sin embargo, tienen las huellas de la evolución pasada, y la misma la antigüedad resuena, al menos oníricamente, en las fantasías. El simbolismo que Freud ha descubierto, se revela como expresión de un pensamiento y de un impulso limitado al sueño, a la mala conducta y a los desquiciamientos 36 de la mente, forma de pensamiento e impulso una vez gobernó como la influencia más poderosa en la cultura pasada épocas. La cuestión de dónde viene la inclinación y la capacidad que permite a la mente expresarse simbólicamente, nos lleva a la distinción entre los dos tipos de pensamiento, el dirigido y el adaptado por un lado, y lo subjetivo, alimentado por nuestro propio egoísmo deseos, por el otro. Esta última forma de pensar, presuponiendo que no se corrigiera constantemente por el pensamiento adaptado, debe producir necesariamente una idea del mundo abrumadoramente distorsionada y subjetiva. Consideramos este estado de ánimo como infantil. Radica en el pasado individual y en el pasado de la humanidad. Con esto afirmamos el hecho importante de que el hombre en su pensamiento fantasioso ha conservado una condensación de lo psíquico historia de su desarrollo. Un proyecto extraordinariamente importante tarea, que aún hoy es casi imposible, es dar una descripción sistemática del pensamiento fantástico. Uno puede, a lo sumo, esbozarlo. Si bien el pensamiento dirigido es un fenómeno consciente en todo momento, 49 no se puede afirmar lo mismo del pensamiento fantasioso. Sin duda, una gran parte de todavía cae enteramente en el reino de la conciencia, pero, al menos, la misma cantidad transcurre en penumbras, y generalmente una cantidad indeterminada en el inconsciente. Y esto, por lo tanto, solo puede ser revelado indirectamente. 50 Por medios de pensamiento fantasioso, el pensamiento dirigido está conectado con los cimientos más antiguos de la mente humana, que han estado durante mucho tiempo por debajo del umbral de la conciencia. Los productos de esta fantasía 37 pensamientos, que surgen directamente de la conciencia son, primero, los sueños despiertos, o ensoñaciones, a los que Freud, Flournoy, Pick y otros han prestado especial atención. Luego los sueños que ofrecen a la conciencia, al principio, un exterior misterioso, y adquieren sentido solo a través de contenidos inconscientes inferidos indirectamente. Por último, está un sistema de fantasía llamado totalmente inconsciente en el complejo de escisión, que exhibe una tendencia pronunciada hacia la producción de una personalidad disociada. 51.
Nuestras explicaciones anteriores muestran en qué parte de los productos que surgen del inconsciente se relacionan con lo mítico. De todos estos signos se puede concluir que el alma posee en cierto grado estratos históricos, los más antiguos estrato del cual correspondería al inconsciente. El resultado de eso debe ser que se produzca una introversión en la vida posterior, de acuerdo con la enseñanza freudiana, se apodera sobre reminiscencias infantiles regresivas tomadas del pasado individual. Eso primero señala el camino. Luego, con introversión y regresión más fuertes represiones, psicosis introvertidas, salen a la luz rasgos mentales arcaicos que, bajo ciertas circunstancias, podría ir tan lejos como el reeco de una vez producto mental manifiesto, arcaico. Este problema merece ser discutido más a fondo. Tomemos como ejemplo concreto la historia del piadoso abate Oegger que Anatole France ha comunicado a nosotros. 52 Este sacerdote era un hombre hipercrítico, y muy dado a las fantasías, especialmente en lo que se refiere a una cuestión, a saber, el destino de Judas. Ya sea que él fuera 38 realmente condenados, como afirma la enseñanza de la Iglesia, a castigo eterno, o si Dios había perdonado al fin y al cabo, él. Oegger se puso del lado del inteligente punto de que Dios, en su omnisabiduría, había escogido a Judas como un instrumento, con el fin de lograr el punto más alto de la obra de la redención por Cristo. 53 Esta necesidad de instrumento, sin la ayuda del cual la raza humana no habría sido partícipe de la salvación, no habría podido posiblemente ser condenado por el Dios todo bondadoso. Con el fin de para poner fin a sus dudas, Oegger fue una noche a la iglesia, e hizo súplicas para que se le diera una señal de que Judas estaba guardado. Entonces sintió un toque celestial en su hombro. Después de esto, Oegger le comunicó al arzobispo su resolución, salir al mundo a predicar el sinfín de Dios misericordia. Aquí tenemos un sistema de fantasía ricamente desarrollado antes nos. Se ocupa de lo sutil y perpetuo indecisa cuestión de si la legendaria figura de Judas está condenado o no. La leyenda de Judas es, en sí misma, material mítico, a saber, la traición maliciosa de un héroe. Recuerdo a Siegfried y Hagen, Balder y Loki. Siegfried y Balder fueron asesinados por un traidor infiel de entre sus colaboradores más cercanos. Este mito es conmovedor y trágica, no es una batalla honorable la que mata a los nobles, sino malvada traición. Es, también, un hecho que es histórico una y otra vez. Uno piensa en César y Brutus. Puesto que el mito de tal hecho es muy antiguo, y todavía el tema de la enseñanza y la repetición, es la expresión de un hecho psicológico, que la envidia no permitir que la humanidad duerma, y que todos nosotros llevamos, de una manera 39 recoveco oculto de nuestro corazón, un deseo mortal hacia la héroe. Esta regla se puede aplicar generalmente a los míticos. Tradición. No establece ningún relato del antiguo acontecimientos, sino que actúa de tal manera que siempre revela un pensamiento común a la humanidad, y una vez más rejuvenecido. Así, por ejemplo, la vida y los hechos de los fundadores de las viejas religiones son las condensaciones más puras de mitos típicos contemporáneos, detrás de los cuales la figura individual desaparece por completo. 54. Pero, ¿por qué nuestro piadoso abate se atormenta con la vieja leyenda de Judas? Primero vino al mundo a predicar el Evangelio de la Misericordia, y luego, después de algún tiempo, se separó de la Iglesia Católica y se convirtió en swedenborgiano. Ahora comprendemos su fantasía de Judas. Él fue el Judas que traicionó a su Señor. Por lo tanto, primero de todos, tenía que asegurarse de la divina misericordia, a fin de para ser Judas en paz. Este caso arroja luz sobre el mecanismo de las fantasías en general. La fantasía conocida y consciente puede ser de material mítico o de otro tipo. No se debe tomar seriamente como tal, porque tiene un significado indirecto. Si sin embargo, tómalo como importante per se, entonces la cuestión es incomprensible, y hace que uno se desespere de la eficiencia de la mente. Pero vimos, en el caso del abate Oegger, que sus dudas y sus esperanzas no se volvieron el problema histórico de Judas, sino sobre su propia personalidad, que deseaba conquistar para sí mismo un camino hacia la libertad a través de la solución del problema de Judas. Las fantasías conscientes nos hablan de fantasías míticas o de otro tipo. Material de deseo no desarrollado o ya no reconocido. 40 tendencias en el alma.
Como es fácil de comprender, una tendencia innata, un reconocimiento del que uno se niega a ser, y que uno trata como inexistente, puede apenas contienen una cosa que pueda estar de acuerdo con nuestro carácter consciente. Se refiere a las tendencias que se considerado inmoral, y como generalmente imposible, y la se siente el resentimiento más fuerte hacia llevarlos a la conciencia. ¿Qué habría dicho Edger si le dijeron confidencialmente que se estaba preparando para el papel de Judas? ¿Y qué es lo que consideramos en nosotros mismos? Inmoral e inexistente, o que al menos deseamos eran inexistentes. Es lo que en la antigüedad se extendió en la superficie, a saber, la sexualidad en todas sus diversas manifestaciones. Por lo tanto, no debemos maravillarnos en él al menos cuando lo encontramos en la base de la mayoría de nuestras fantasías, incluso si las fantasías tienen una apariencia diferente. Porque Oegger encontró incompatible la condenación de Judas con la bondad de Dios, pensó en el conflicto de esa manera. Esa es la secuencia consciente. A lo largo de con esto está la secuencia inconsciente. Porque Oegger él mismo deseaba ser un Judas, primero se cercioró de la bondad de Dios. Para Oegger, Judas era el símbolo de su propia tendencia inconsciente, y se aprovechó de este símbolo para poder meditar sobre su inconsciente deseo. La llegada directa a la conciencia de el deseo de Judas habría sido demasiado doloroso para él. Así debe haber mitos típicos que son realmente los instrumentos de un tratamiento complejo folclórico psicológico. Jacob Burckhardt parece haberlo sospechado cuando una vez decía que todo griego de la época clásica llevaba en sí mismo 41 un fragmento de Edipo, como todo alemán lleva un fragmento de Fausto. 55. El problema que plantea la sencilla historia del abate Oegger nos ha puesto claramente ante nosotros y nos confronta de nuevo cuando nos disponemos a examinar las fantasías que deben su existencia esta vez a un trabajo exclusivamente inconsciente. Estamos en deuda por el material que utilizaremos en los siguientes capítulos para la útil publicación de la señorita Frank Miller, que ha dado al mundo algunas fantasías poéticas formadas inconscientemente bajo el título que Fights the Imagination Creatrice Subconsciente.